Hola a todos. ¿Están listos para una nueva inmersión profunda? Hoy nos adentramos en un tema que seguro les va a intrigar, la reencarnación. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Nos vamos a adentrar en su posible relación con las marcas de nacimiento y los defectos congénitos. ¿Alguna vez se han preguntado si esas marcas que llevamos en la piel podrían tener un significado que va más allá de lo físico? Es una pregunta fascinante, sí. Para adentrarnos en ese misterio vamos a recurrir a las investigaciones de un pionero en este campo, el Dr. Ian Stevenson. Exacto. Stevenson dedicó gran parte de su carrera a investigar casos de reencarnación, en especial aquellos en los que las marcas de nacimiento o defectos congénitos parecían corresponder a heridas o cicatrices de una supuesta vida anterior. Su trabajo es realmente impresionante. En su libro Reincarnation and Biology, Stevenson recopila la friolera de 225 casos de personas con estas marcas y sus posibles conexiones con vidas pasadas. 225 casos. Es increíble pensar en la magnitud de su investigación. ¿Y en qué tipo de casos se centró especialmente? Bueno, un estudio reciente analizó casos de reencarnación con marcas de nacimiento en la cabeza y el cuello, pero solo se basó en publicaciones de revistas, lo que limita bastante el panorama. En cambio, Stevenson, en Reincarnation and Biology, documentó 75 casos de este tipo. Eso es un tercio del total de casos en su libro. Es una cantidad enorme. ¿Y de dónde provienen estos casos? De todas partes del mundo, de 13 países diferentes: Asia, África, América del Norte, Europa. Esto nos da una visión mucho más global del fenómeno y nos muestra que no se trata de algo aislado en una cultura específica. Claro, la diversidad de casos le da más peso a la investigación. Y hablando de casos específicos, ¿podrías contarnos alguno que te haya llamado la atención? Ya sabes, por su impacto o por la claridad de la conexión entre las marcas y la supuesta vida pasada. Por supuesto. Hay casos que te dejan sin palabras. Tomemos, por ejemplo, el caso de Taliso White, un niño libanés que nació con marcas circulares en ambas mejillas. Lo asombroso es que estas marcas coincidían con las heridas de bala de un hombre que había fallecido a solo 6 semanas antes del nacimiento de Tali. Stevenson, con su rigor habitual, obtuvo registros hospitalarios que confirmaban la ubicación exacta de los disparos. Espere un momento. 6 semanas. Eso es menos tiempo del que dura un embarazo. Este detalle es realmente impactante, ¿no crees? Nos hace replantearnos muchas cosas sobre el momento en que se produciría la reencarnación, si esta teoría fuera cierta. Totalmente. Este tipo de casos con intervalos tan cortos entre la muerte y el nacimiento son los que más intriga generan y los que más desafían nuestras ideas preconcebidas sobre la reencarnación. Si la conciencia pudiera unirse a un nuevo cuerpo en un intervalo tan corto, ¿qué ocurre con la idea de que la reencarnación se produce en el momento de la concepción? Este caso parece contradecir esa idea, ¿no? Exacto. Y nos obliga a considerar la posibilidad de que el proceso sea mucho más flexible y complejo de lo que pensábamos. Quizás la conciencia no se une al cuerpo en un punto fijo en el tiempo, sino que puede hacerlo en diferentes etapas del desarrollo fetal. Es una posibilidad que sin duda abre nuevas vías de investigación. Y hablando de casos impactantes, ¿tienes algún otro ejemplo que nos ayude a comprender mejor este fenómeno? Sin duda. El caso de Semir Tasi, de Turquía, también es muy revelador. Semir nació con cicatrices en su pulgar derecho que coincidían con la mordedura de una serpiente que había matado a un hombre 11 días antes de su nacimiento. Es increíble. La precisión con la que las marcas de nacimiento se corresponden con las heridas del fallecido es realmente asombrosa. Exactamente. Es uno de los aspectos que más llama la atención en estos casos. Y que, como puedes imaginar, ha generado un intenso debate entre los que creen en la reencarnación y los que la consideran una simple coincidencia. Claro, es natural que haya diferentes perspectivas. Y supongo que también hay otras posibles explicaciones para estos casos, además de la reencarnación, ¿no? Por supuesto. Siempre es importante considerar todas las posibilidades. Algunas de las explicaciones alternativas que se han propuesto incluyen la coincidencia, la percepción extrasensorial, incluso la influencia materna durante el embarazo, lo que se conoce como impresión materna. Y la psicoquinesis, la idea de que la mente puede influir en la materia. Exacto. Esa también se ha plantado como una posible explicación. La idea de que la mente de la madre, al estar fuertemente impactada por un evento traumático, podría influir en el desarrollo del feto y generar marcas de nacimiento que reflejan ese trauma. Es interesante considerar todas estas alternativas. Pero ¿cuál dirías que es la postura de los investigadores que han dedicado años a estudiar este fenómeno, que inclinan por alguna explicación en particular? Para muchos investigadores, la reencarnación sigue siendo la hipótesis que mejor explica los patrones observados en estos casos. La correspondencia precisa entre las marcas de nacimiento y las heridas, sumada a los recuerdos detallados que algunos niños tienen de la vida del fallecido,
Son factores que apuntan con fuerza hacia la reencarnación como la explicación más plausible. Entiendo. Pero si la reencarnación es una realidad, ¿cómo es posible que ocurra en un intervalo tan corto como el que vimos en el caso de Taliso White? ¿Hay alguna investigación que profundice en este aspecto? Sí, de hecho hay un estudio muy interesante del Dr. Jim B. Tucker, publicado en la revista Explore, que analiza 24 casos de niños que parecen recordar vidas pasadas y que nacieron menos de 9 meses después de la muerte de la persona con la que se les asocia. Espera un momento. 24 casos. Eso sí que es una muestra significativa. ¿Y qué conclusiones se extraen de este estudio? ¿Logra arrojar algo de luz sobre el misterio de los intervalos cortos? Este estudio es fundamental porque precisamente se centra en casos con intervalos cortos entre la muerte y el nacimiento. Y sí, aporta datos muy interesantes que desafían las ideas tradicionales sobre la reencarnación. Esto se pone cada vez más interesante. Cuéntanos más sobre los hallazgos de Tucker. ¿Qué tipo de casos analiza? ¿Hay algún patrón que se repita en estos niños que nacen con recuerdos de vidas pasadas? Lo que más llama la atención es que en muchos de estos casos los niños no solo presentan marcas de nacimiento que coinciden con las heridas de la persona fallecida, sino que también muestran comportamientos, gustos o fobias que parecen estar relacionados con la vida de esa persona. Es como si fragmentos de la personalidad y la experiencia de la vida pasada se hubieran transferido al nuevo cuerpo. Es realmente asombroso. Parece que estamos ante un rompecabezas fascinante, con piezas que encajan, pero que aún nos falta mucho por descubrir. Exactamente. Y para seguir explorando este misterio, vamos a adentrarnos en las investigaciones del Dr. James Matlock, un psiquiatra que ha profundizado aún más en el estudio de casos con intervalos cortos entre vidas. Su trabajo nos va a proporcionar aún más información para intentar comprender este fenómeno tan complejo. Matlock, en su artículo Congenital Physical Anomalies Associated with Deceased Persons in Reincarnation Cases with Intermissions of Less than 9 months, analizó 36 casos, en los que el intervalo entre la muerte del supuesto individuo de la vida pasada y el nacimiento del niño era menor a 9 meses. O sea, estamos hablando de casos donde la muerte del individuo y el nacimiento del niño con la marca de nacimiento están separados por un periodo inferior al de una gestación. Es alucinante. ¿Y qué descubrió Matlock en estos casos? Se intensifica aún más la conexión entre las marcas de nacimiento y las supuestas vidas pasadas. Precisamente. En 32 de estos 36 casos, los niños presentaban marcas de nacimiento o defectos congénitos que coincidían con heridas o cicatrices del individuo fallecido, lo que nos lleva a plantearnos, una vez más, la pregunta de ¿cuándo y cómo ocurre exactamente la reencarnación? Claro, si la conexión se mantiene incluso en intervalos tan cortos, es posible que la conciencia se una al cuerpo en una etapa más tardía del embarazo. Quizás no ocurra en el momento de la concepción como se suele pensar. Exacto. Estos casos nos obligan a replantearnos nuestras ideas preconcebidas sobre la reencarnación y a considerar la posibilidad de que el proceso sea mucho más flexible de lo que imaginábamos. ¿Y Matlock observó algún patrón en la gravedad de las marcas de nacimiento o defectos congénitos en relación con el tiempo transcurrido entre la muerte y el nacimiento? Es decir, ¿hay alguna relación entre el tiempo y la intensidad de la marca o defecto? Sí, Matlock notó algo muy interesante. Los defectos congénitos más severos se daban en casos donde el intervalo era de 7 meses o más. Por ejemplo, en el caso de Bruce Peck, un niño que nació sin mano derecha y 2/3 de su brazo derecho. El intervalo fue de 7 meses. O sea que cuanto mayor es el intervalo, mayor es la gravedad del defecto. ¿Y qué conexión se encontró con la supuesta vida pasada en el caso de Bruce Peck? Bruce afirmaba recordar la vida de un familiar que había fallecido 7 meses antes de su nacimiento. Este familiar, curiosamente, había expresado en repetidas ocasiones su deseo de nacer sin una mano. Espera. Deseaba nacer sin una mano. Esto es realmente sorprendente. Se podría interpretar que la voluntad del individuo en la vida pasada influyó en la formación del defecto congénito. Es una de las hipótesis que se barajan, aunque por supuesto es difícil de probar. Lo que sí parece claro es que estos casos nos invitan a considerar la posibilidad de que la conciencia, de alguna manera, pueda influir en la formación del cuerpo físico, incluso en las últimas etapas de la gestación. Claro, esta idea nos conecta con la posibilidad de que la conciencia no sea simplemente un producto del cerebro, sino una entidad independiente que puede existir más allá de las limitaciones físicas. Exacto. Las investigaciones de Matlock, al igual que los casos de Stevenson que vimos antes, apuntan en esa dirección. Y hablando de conciencia más allá del cerebro, recordamos las experiencias cercanas a la muerte. ¿No podrían aportar más pistas sobre este misterio? Por supuesto. Las CCM, como describió el Dr. Pim Van Lommel en su libro Consciousness Beyond Life, sugieren que la conciencia podría existir en un espacio no local.
es decir, más allá de las fronteras físicas que conocemos. Pero, ¿qué significa exactamente no local? Es un concepto un poco abstracto, ¿verdad? ¿Podrías explicarlo de forma más sencilla para que todos podamos comprenderlo? Imagina una emisora de radio. Las ondas de radio existen más allá del aparato receptor. La conciencia podría funcionar de manera similar. Podría no estar limitada al cerebro, sino que existiría en un campo más amplio, como si fuera una especie de energía o información que puede manifestarse en diferentes cuerpos o realidades. Entiendo. Es como si la conciencia fuera una señal que se puede captar en diferentes receptores. Y si la conciencia no está limitada al cerebro, podría seguir existiendo después de la muerte física. Esa es la hipótesis que plantean las CCM. Y como hemos visto, también encuentra apoyo en las investigaciones de Stevenson y Matlock sobre la reencarnación, las marcas de nacimiento, los recuerdos de vidas pasadas, los comportamientos que se repiten. Todos estos fenómenos desde diferentes perspectivas parecen apuntar hacia la posibilidad de que la conciencia sea una entidad eterna, que puede transmigrar de un cuerpo a otro. Es una idea fascinante que nos lleva a replantearnos nuestra visión de la vida y la muerte. Si la muerte no es el final, si la conciencia puede continuar existiendo de alguna manera, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra forma de vivir? Cambia nuestra perspectiva sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Sin duda, la posibilidad de la reencarnación, si la aceptamos como real, nos invita a vivir de una manera más consciente, más responsable de nuestras acciones, ya que las consecuencias de nuestras decisiones podrían extenderse más allá de esta vida. Es una idea que sin duda invita a la reflexión. Y hablando de reflexión, creo que es importante recordar que aunque las investigaciones que hemos explorado hoy apuntan hacia la reencarnación como una posibilidad real, no se trata de una teoría aceptada por la comunidad científica en general. Es cierto. La reencarnación sigue siendo un tema controvertido. Hay muchos científicos que la consideran una mera superstición o una interpretación errónea de los datos. Es importante tener en cuenta este debate y no presentar la reencarnación como un hecho probado, sino como una hipótesis que merece ser investigada con rigor y profundidad. Totalmente de acuerdo. La ciencia se basa en la evidencia y en la contrastación de hipótesis. Y en el caso de la reencarnación, aunque hay indicios que sugieran su posibilidad, aún queda mucho por investigar para poder afirmar con certeza si se trata de un fenómeno real o no. Lo importante es mantener la mente abierta, analizar la evidencia con ojo crítico y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias. Y hablando de cuestionar nuestras creencias, ¿qué pasa con las explicaciones alternativas que hemos mencionado antes? ¿Cómo podemos saber si las marcas de nacimiento son realmente un indicio de reencarnación? O si se deben a otras causas, como la casualidad o la impresión materna. ¿Hay alguna manera de diferenciar estas posibilidades? Es una pregunta clave, y para responderla, los investigadores se basan en la calidad y la cantidad de la evidencia. No se trata solo de encontrar un caso aislado de una marca de nacimiento que coincide con una herida, sino de analizar patrones, de buscar coincidencias que sean estadísticamente significativas, de estudiar casos con un alto nivel de detalle y documentación. ¿Y qué tipo de detalles se consideran importantes a la hora de evaluar la evidencia? ¿Hay algún elemento que sea especialmente relevante para los investigadores? Uno de los aspectos que más se tiene en cuenta es la precisión con la que la marca de nacimiento se corresponde con la herida o la cicatriz del fallecido. Si la forma, el tamaño y la ubicación de la marca son muy similares a la herida, la probabilidad de que se trate de una simple coincidencia disminuye. Claro, cuanto más precisa sea la correspondencia, más difícil es explicarlo por casualidad. ¿Y qué ocurre con los recuerdos de vidas pasadas? ¿Cómo se evalúa la veracidad de estos recuerdos? ¿Podrían ser fantasías o recuerdos implantados por otras personas? La evaluación de los recuerdos de vidas pasadas es uno de los aspectos más complejos de este tipo de investigaciones. Los investigadores se basan en la coherencia interna del relato del niño, en la cantidad de detalles que proporciona, en la posibilidad de verificar esos detalles con datos históricos o con testimonios de personas que conocieron al fallecido. También se tiene en cuenta la edad del niño, ya que los niños muy pequeños son menos propensos a inventar historias elaboradas o a ser influenciados por la sugestión de los adultos. Entiendo. Se trata de un proceso minucioso que requiere de una gran sensibilidad y un profundo conocimiento de la psicología infantil. Y hablando de niños, ¿hay algún caso en particular que te haya impactado por la claridad o la intensidad de los recuerdos de vidas pasadas que el niño relataba? Sí, hay muchos casos que son realmente sorprendentes, pero uno de los que más me ha impactado es el caso de Cameron Macaulay. Un niño escocés que desde los 2 años afirmaba recordar una vida pasada en la isla de Barra, una pequeña isla de las Hébridas exteriores. Espera. Un niño de 2 años recordando una vida pasada en una isla remota. Eso sí que es sorprendente. Cuéntanos más sobre este caso. ¿Qué detalles recordaba Cameron? ¿Se pudo verificar la información que proporcionaba? Cameron no solo decía recordar el nombre de la familia con la que había vivido en Barra, sino que también describía con detalle la casa blanca en la que habían residido.
el perro que tenían, la playa donde solían jugar. Incluso decía recordar el avión que se estrellaba en el mar al aterrizar en la isla. Su madre, desconcertada por las constantes historias de Cameron sobre Barra, decidió llevarlo a la isla para ver si podía reconocer algunos de los lugares que mencionaba. Y lo que ocurrió fue realmente asombroso. No me digas que Cameron reconoció la casa, el perro y la playa. Realmente puedo identificar lugares y personas que supuestamente había conocido en una vida anterior. Exactamente. Cameron, con solo 4 años, llevó a su madre a la Casa Blanca que había descrito. Reconoció al perro de la familia en una foto antigua y describió con precisión la distribución de la casa. Detalles que no se podían conocer a través de fotos o documentales. Incluso identificó a un hombre mayor en una foto como su padre de su vida pasada en Barra. Es increíble. Este caso parece desafiar cualquier explicación racional. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño pueda tener recuerdos tan vívidos y detallados de una vida que supuestamente no vivió? Es un misterio que la ciencia aún no ha podido descifrar por completo. Pero casos como el de Cameron Macaulay nos invitan a considerar seriamente la posibilidad de que la conciencia puede existir más allá del cerebro, y de que la reencarnación podría ser una realidad. Es un caso que realmente te hace cuestionarte todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia. Totalmente, y aunque la ciencia aún no puede explicar completamente estos fenómenos, creo que es importante no descartar las evidencias que tenemos delante. Casos como el de Cameron Macaulay nos abren la puerta a un mundo de posibilidades fascinantes y nos animan a seguir explorando los misterios de la conciencia humana. Estoy de acuerdo en la búsqueda de respuestas sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte, y la posibilidad de la reencarnación es una aventura intelectual apasionante, y como hemos visto hoy, está llena de sorpresas. Sin duda. Y aunque la reencarnación siga siendo un tema controvertido, creo que es importante mantener una mente abierta y considerar todas las perspectivas. Al final, la búsqueda de la verdad se basa en la exploración, en el cuestionamiento y en la voluntad de desafiar nuestras propias creencias. Exacto. La rigidez mental nos limita y nos impide ver el mundo en toda su complejidad. Es importante recordar que la ciencia está en constante evolución y lo que hoy parece imposible mañana podría ser una realidad comprobada. Y hablando de posibilidades, ¿crees que la ciencia algún día podrá demostrar de forma definitiva la existencia de la reencarnación? ¿O es un fenómeno que por su propia naturaleza siempre estará fuera del alcance de la ciencia? Es difícil de predecir, la ciencia avanza a pasos agigantados, pero la conciencia humana sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Si la conciencia es una entidad no local, como sugieren las CCM y las investigaciones sobre la reencarnación, tal vez en el futuro se desarrollen herramientas que nos permitan medirla y estudiarla de forma más precisa. Es una posibilidad emocionante. Imagina poder estudiar la conciencia con la misma precisión con la que estudiamos el cerebro. Podríamos comprender mejor su funcionamiento, su origen, su destino. Sería un gran paso para la humanidad. Sin duda, y mientras ese día llega, creo que lo más importante es seguir investigando con rigor y honestidad intelectual. Y no olvidar la importancia de la experiencia personal más allá de la ciencia. Cada uno de nosotros puede explorar su propia conciencia, sus propias intuiciones, sus propias experiencias que desafían la lógica y la razón. Quizás en nuestro interior se encuentren las claves para comprender este gran misterio. Es una idea hermosa. Al final, la búsqueda de la verdad es un viaje personal y colectivo. Y cada paso que damos en esa dirección nos enriquece como individuos y como especie. Y con esa idea creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión profunda en el mundo de la reencarnación y las marcas de nacimiento. Ha sido un viaje fascinante, lleno de sorpresas y de información que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, la vida y la muerte. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con todos nuestros oyentes. Espero que esta exploración les haya inspirado a seguir cuestionando, investigando y maravillándose con los misterios que nos rodean. Yo también lo espero y les dejamos con una pregunta para reflexionar. Si la conciencia no está limitada al cerebro, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad? Una pregunta que sin duda nos acompañará durante mucho tiempo y con la que nos despedimos hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.